Saludos, saludos, buen lunes. Ya muchas personas empezando actividades. Nosotros también en el dojo, en la Academia Central Combatives, que también es Dojo Goseikan. Estamos hoy preparándonos para las clases de la noche. Hoy nos toca lunes y miércoles, son días más tradicionales, pero con aplicaciones y funciones modernas, lo cual me parece sumamente interesante y necesario, ¿no? Este video reflexión aquí en esta página de Facebook es sobre lo que dicen las fake martial arts, ¿no? Las artes marciales falsas, y cómo se ha tenido la creencia, tanto en Occidente como en Oriente, de que las artes marciales falsas únicamente se han dado en tiempos modernos, y que antes, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 hasta llegar ahora, pero desde el más o menos 1400, 1500 no había artes marciales falsas, ni guerreros charlatanes, ni escuelas que enseñaran técnicas inútiles y fantasiosas. Se tiene esa idea de que las artes marciales falsas y los maestros farsantes son algo nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Y para nada, en absoluto. Y eso a su vez nos lleva a la conclusión de que, bueno, las escuelas que hoy por hoy quedan y que tienen un pedigrí antiguo, pues qué tan eficientes realmente pueden ser en situaciones reales de violencia. Entonces, este tema es sumamente interesante, ¿no? Por eso, en primer lugar, por lo que les comento de que pues se tiene la idea de que las artes marciales falsas y los maestros charlatanes son algo nuevo, y no es cierto. Ya había farsantes, ya había escuelas fantasiosas y mercaderes de la irrealidad en la época medieval, ¿sí? Japonesa, les puedo decir. No puedo hablar por China, no puedo hablar por Corea o por otras regiones y culturas, porque no las he estudiado a fondo, pero sí he estudiado el Budo japonés durante muchos años, y me he dedicado a investigar, ¿no? Por lo que hago y porque me gusta, pero por lo que enseño, ¿no? Para mí, tener un contexto histórico de lo que estoy enseñando y de dónde proviene es muy importante. Y como les estaba comentando, ya en 1500, 1600 ya se registraban comentarios de maestros que enseñaban farsas, que enseñaban fantasías, ¿sí? Que no servían para nada. Incluso uno de los mejores comentarios de la época proviene de Miyamoto Musashi, del mismo Miyamoto Musashi. En el libro de los 5 anillos comenta en la primera parte de que él ya observaba, y estamos hablando de 1600, ya observaba y ya había maestros que enseñaban cosas inútiles, técnicas inútiles, y que además las cobraban muy caro. O sea, ya comenta eso Miyamoto Musashi en 1600, y eso nos muestra que la farsa y la fantasía no es algo nuevo, y marcial y de todo, pero en el tema marcial, pues no es para nada nuevo, ya tiene toda la vida, ¿sí? Tiene cientos de años atrás ya había farsantes. Es curioso cómo se ha romantizado y se ha generado una idea de que todo lo que viene de antaño, por ejemplo, los que somos amantes de las artes marciales japonesas, yo tenía esa idea, yo también tenía esa idea hace años. Idealizamos a los samuráis, ¿no? Los idealizamos,
y pensamos que todo lo que venía de la época medieval japonesa, toda la cultura samurái, vamos a decirlo así, era realmente impecable, virtuosa, que técnicamente hablando perfecta, que nada más existían feroces guerreros en esa época, y todos vivíamos con ese ideal, ¿no? de los samuráis. Y conforme uno va investigando seriamente, uno va descubriendo que no era tan virtuosa como se planteaba. Dentro de la misma clase samurái había todo tipo de personajes. No eran unos guerreros iluminados, llenos de sabiduría y virtud. Había gente bastante tóxica y negativa y malévola, y muchas veces, vamos a decir, las capacidades combativas, la mayoría de las veces, de hecho, se utilizaban para subyugar a los súbditos, porque estamos hablando de un feudalismo, estamos hablando de un sometimiento total, de una dictadura militar, estamos hablando de eso. Y se usaba la fuerza, los samuráis usaban la fuerza para intimidar y someter y subyugar a la población, ¿sí? Entonces, así como que guerreros virtuosos y llenos de sabiduría, eran no todos, como lo estaba mencionando, había también guerreros que eran meros burócratas, guerreros, vamos a decir, que no tenían experiencia en combate real ni en batallas. Había muchos, vamos a decirlo así, niños mimados, ¿no? Que ocupaban cargos, pero que eran más aviadores y oportunistas que otra cosa, ¿sí? Y que usaban las espadas, el par de espadas distintivas de la clase samurái, pues las usaban como adorno, no tenían habilidades ni siquiera mínimas de combate. Eso se daba en la época, ¿sí? Se daba en la época definitivamente. Sobre todo en las épocas de paz. Japón siempre tuvo momentos de guerras y momentos de paz. Vivieron muchos años bajo guerras constantes entre clanes, y en esas épocas de muchísima guerra entre clanes, ahí sí hubo, por necesidad, durante años y años y años y décadas, guerreros muy experimentados, porque se la vivían en batalla, ¿no? Pero después venían ciertos momentos de paz, y momentos que podían durar 30, 40, 50 años o más. Y en esas épocas de paz venían surgían todo este tipo de personajes dentro de la casta guerrera, que no eran precisamente guerreros experimentados, sino más burócratas y niños mimados con espadas, ¿no? Y ya posterior, ya casi llegando a pues podemos decir 1700 y 1800, incluso tal vez 1600, yo creo que últimos años de 1600, ya llegando a 1700, que de hecho es la época de Miyamoto Musashi, ya se estaba experimentando una época de paz. Japón estaba mucho más reglamentado, regulado, y vino una efervescencia de muchísimas escuelas de artes marciales. O sea, varios samuráis que se quedaron sin trabajo porque no había guerras, ¿sí? Se incorporaron a diferentes actividades. Desde los samuráis hubo samuráis que se hicieron jardineros y se volvieron ermitaños, y toda esta historia como muy espiritual, ¿no? Del guerrero que deja la guerra por estar en un estado de contemplación, etcétera, ¿no? Sí hubo guerreros así, pero muchos samuráis se volvieron vagos, ronins, que divagaban y por poco dinero, por unos pesos o por comida, cumplían algunos servicios de seguridad para ciertos negocios, regiones, etcétera. Y también hubo muchos samuráis que se incorporaron a la vida burocrática y se volvieron funcionarios, ¿sí? Administradores, y de todo. Y hubo otros que empezaron a formar sus escuelas de artes marciales porque vieron un buen negocio. En esa época todavía no veíamos una
obsesión de Japón por modernizarse y occidentalizarse, porque Japón entró en una obsesión muy triste de tratar de convertirse en otra potencia occidental, o sea, dejando atrás todo lo viejo y tomando lo nuevo, renovándose. De hecho, había eslogans en la época posterior, 1800, donde vamos a decir, la narrativa gubernamental y nacional era dejar atrás todo lo viejo, y lo viejo eran los samuráis, lo viejo eran las castas guerreras, era todo lo que representaba eso, ¿no? Era lo viejo, lo que ya no era mal visto, era como, ay, para viejitos, eso no sirve, eso ya, ¿no? Estamos entrando en otra era, etcétera, ¿no? Y entonces vino esa situación, pero antes de eso, muchas personas que seguían intrigadas, sobre todo las nuevas generaciones que no vivieron en guerra y que no estuvieron en estas batallas, ¿no? Que no les tocó tan seguido, les intrigaba la casta guerrera, ¿no? Que ya iba bajando su poder considerablemente, ¿no? Pero que todavía pues pesaba muchísimo en Japón, ¿no? Entonces muchos guerreros empezaron a formar sus escuelas, sus ryus, y empezaron a formar sus estilos de Jujutsu, de Kenjutsu, de arco, de lanza, de todo, ¿sí? O sea, de Naginata. Y empezaron a formar estas escuelas que no todas tenían realmente una calidad técnica y una experiencia en batalla, porque muchos de estos samuráis eran realmente mercaderes de la fantasía, o sea, enseñaban cosas que eran ridículas, que no tenían nada que ver con la batalla, nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Les recomiendo el párrafo, el comentario de Miyamoto Musashi. Yo creo que es el mejor comentario que he leído exponiendo a los farsantes de la época. Sí, es un gran comentario, y que sí muestra la desesperación, o como la molestia y el enojo de Miyamoto Musashi frente a estos guerreros farsantes que enseñaban cosas ridículas que no tenían nada que ver con la realidad y que además lo cobraban muy caro. Entonces, en esa época viene esta efervescencia de muchas escuelas de diferentes estilos de lucha y con armas y sin armas, y lamentablemente no todas esas escuelas tenían realmente como fundamento la funcionalidad, sino más bien tenían como fundamento el dinero, o sea, ser bien pagados, y vamos a decir, crearse sus propias leyendas a base de puras mentiras y mostrar técnicas y movimientos que no tenían ninguna función práctica, solo eran coreografías que pretendían mostrar cómo se peleaba antes, cómo se hacían las cosas, pero que no tenían realmente una aplicación práctica en una situación real de violencia, ¿no? Como lo decía anteriormente, eso nos lleva a ver hoy por hoy las ryus que sobrevivieron, porque había miles de estilos en su época en Japón. Muchos estilos no eran escuelas que tuvieran 300 alumnos, había estilos que tenían 2 alumnos, ¿sí? Y no faltaba el fulano que salía diciendo: mi apellido es tal, que viene del pedigrí y del clan tal, y a mí mi abuelo me enseñó estas técnicas y ahora yo las estoy transmitiendo. Y no faltaban que salieran este tipo de personajes. Muchos de ellos eran mentiras, muchos de ellos no tenían ese pedigrí. Tal vez tenían sangre samurái, ¿sí? Pero tener sangre samurái no implicaba que tú fueras ya un guerrero, ¿sí? Es como decir que todos los mexicanos somos mariachis. No tiene ninguna lógica, ¿sí? Es como todos los japoneses son guerreros, o todos los samuráis, o todas las personas que tienen sangre samurái son guerreros. No, para nada, ¿sí? Muchas personas hoy por hoy tienen apellidos que correspondieron a clanes y familias samuráis importantes y están totalmente alejados del tema. O sea, y saben, mi abuelo, mi bisabuelo fue samurái, pero pues hasta ahí, ¿no? Y había personas que efectivamente tenían su linaje era samurái, pero que no tenían el conocimiento ni el entrenamiento
que decían que habían recibido de sus abuelos o de sus tíos o de sus bisabuelos o de sus padres, etcétera, ¿no? Entonces sí había mucha invención, mucha mentira, y estos personajes con estas invenciones trataban de ganar alumnos, de ganar prestigio, y a la hora de enseñar los movimientos, las técnicas, pues se veía y se podía observar pues la falta de expertise y toda la charlatanería, ¿no? Había muchas ocurrencias, muchas improvisaciones en Jujutsu, lo que ahora se conoce como Jiu-Jitsu, ¿no? Jujutsu o Judo, en el Oshiki-uchi, en el Kumi-uchi, o sea, en las Yawara, en las diferentes técnicas de lucha, con y sin armas, y había muchas ocurrencias también en el Kenjutsu y otras disciplinas con armas. Entonces, eso se fue generacionalmente transmitiendo, y hubo bastantes escuelas que perecieron. Bastantes escuelas perecieron. Yo siento un poco, por un lado, por esto mismo, porque había gente que a lo largo de un cierto tiempo se daban cuenta que su maestro era un farsante total y se iban con otras personas, los que querían seguir, pero también ya el creciente desinterés por la población hacia las artes marciales, hacia las tradiciones marciales japonesas, ¿no? Y en la búsqueda y esta obsesión de la modernidad, ¿no? De dejar todo lo viejo atrás y abrazar lo nuevo. Ese era el estandarte de Japón en la época. Y bueno, también el tema de las inclusión de las armas de fuego y toda la tecnología que pues asombró a Japón en su momento, que ya no era algo nuevo. O sea, los portugueses ya habían introducido las armas de fuego desde hace mucho tiempo, y luego vino un aislamiento de Japón, y luego vino el Estados Unidos con el Comodoro Perry, que llegó y les dijo, o negocian, porque Japón estaba totalmente aislado del mundo, ¿sí? Por años, se aislaron por años, ¿sí? Y se vieron muy agresivos con todo lo que consideraban extranjero. Hasta que llegó el Comodoro Perry y les dijo, o negocian o los invadimos. Así fue, o sea, fue a fuerzas, y Japón se tuvo que abrir al comercio internacional y a la modernización, vamos a decirlo así. Entonces, en ese proceso seguían habiendo escuelas de artes marciales, pero no todas eran de calidad, ¿sí? Había mucha improvisación, había muchas mentiras, leyendas autocreadas, y personas que no decían tener habilidades, y a la hora de demostrarlas pues, se mostraba que no era cierto. Y muchas de esas, en ese contexto, repito, muchas escuelas sobrevivieron, pero otras perecieron. Yo no dudo tampoco que haya habido escuelas muy serias que lamentablemente no tuvieron herederos, que no tuvieron personas que las siguieran, ¿sí? Los estilos, los ryus, ¿sí? Sucedió, por ejemplo, el caso de la Daito Ryu, Aikijutsu, de Tanomo Saigo, que antes de llamarse Daito Ryu por Sokaku Takeda, que fue su alumno, Tanomo Saigo realmente no hay registros de que él le llamara Aikijutsu, ni ningún nombre, era Oshikiuchi. Eran técnicas de combate para dentro de los espacios, vamos a decir, dentro de los castillos, dentro de los espacios donde había jerarquías, etcétera, y donde no podías traer la espada larga y nada más podías traer una espada corta, o en algunos casos ni siquiera podías traer una sola arma, y se desarrollaron muchas técnicas de Jujutsu para interiores, vamos a decirlo así, para interiores, ¿no? En espacios reducidos, etcétera, y también para exteriores. Tanomo Saigo, por ejemplo, fue un samurái que peleó en la guerra Boshin y que además fue ocupó un lugar muy, muy alto, jerárquico, en el clan Aizu, ¿sí? Un clan conocido por ser muy fiero y con técnicas y habilidades de combate extraordinarias. Y Tanomo Saigo quiso heredar ese conocimiento a su hijo adoptivo, porque ni siquiera era su hijo, pero lo adopta, y el hijo adopta el nombre, el apellido Saigo, pero de nombre Jiro o Jiro Saigo,
y él iba a ser el heredero de todo ese conocimiento excepcional de Tanomo Saigo, de un verdadero samurái, y el hijo lo manda a volar y se va con Jigoro Kano, el fundador de Judo, y se vuelve un extraordinario judoka. De hecho, tengo la historia la conté hace poco en mi Telegram, ahí la pueden buscar. Es una plática, bueno, no es plática, es un monólogo de 1 hora, pero hablo de toda esta historia que es sumamente interesante, específica de Jiro Saigo y Sokaku Takeda, Morihei Ueshiba, el Daito Ryoiki Jujutsu, el cómo Kodokan Judo se volvió tan prestigioso, etc. Entonces, a lo que voy es de que casi se muere la tradición de Tanomo Saigo. Todo el conocimiento, este conocimiento que luego derivaría en el Aikijujutsu y que posteriormente se convertiría en Aikido, casi perece de no ser por Sokaku Takeda, ¿sí? Sokaku Takeda fue adoptado como estudiante por Tanomo Saigo, y fue Sokaku Takeda el que se encargó de difundir el conocimiento de Tanomo Saigo ya bajo el estandarte de Daito Ryu Aikijujutsu. Entonces, como podrán ver, el caso de Tanomo Saigo, perdón, es que aquí se hace un relajo de repente. Como podrán ver, el caso de Tanomo Saigo nos muestra mucho de lo que sucedió en otras ryus, en otras escuelas, donde samuráis y guerreros extraordinarios perdieron vamos a decir, su línea de herencia, porque las nuevas generaciones se dejaron de interesar, ¿sí? El hijo o el nieto ya no le interesó y no hubo nadie a quien transmitirle ese conocimiento, ¿sí? Y se perdieron esas ryus, lamentablemente, ¿sí? Y de las pocas ryus que quedaron, porque si hacemos vamos a decir, una comparación de las que quedaron, las que había y las que quedaron, pues las que quedaron fueron muy poquitas, ¿sí? Muy pocas ryus, muy pocos estilos samuráis de combate, ¿no? De los pocos que quedaron, varios son muy fantasiosos, muy fantasiosos. Ustedes pueden ver en demostraciones que se hacen anuales en Japón, donde hay varias, que hacen reuniones de las diferentes ryus que todavía existen en Japón, ¿sí? Y esas ryus están dirigidas por los herederos de esas tradiciones, no son gente improvisada, inventada, sino son gentes que sí aprendieron esos estilos de sus familiares, o no eran familiares, pero se unieron a esos estilos a muy temprana edad y aprendieron todos los secretos de ese arte, etc. Y cuando vemos las demostraciones de diferentes escuelas de Jujutsu y de Kenjutsu, por ejemplo, y de diferentes artes, de Bujutsu en general, Bujutsu sería como un término más general de los métodos de guerra, con y sin armas, ¿ok? Y cuando vemos esas demostraciones, hay demostraciones excepcionales que sí muestran una efectividad vigente, que podemos ver las técnicas muy poderosas, muy bien aplicadas y muy realistas, pero también vemos demostraciones patéticas, demostraciones ridículas, ¿sí? De personas que tienen todo el pedigrí, que tienen todas las credenciales, pero que lo que están enseñando es francamente ridículo. No llega ni a malo, es ridículo, ¿sí? Totalmente y absolutamente ridículo. Y es decepcionante, ¿no? En el sentido de que si a uno le gusta mucho la sabiduría y todo el contexto samurái, ¿no? Y las técnicas, y uno ha estudiado diferentes estilos, cuando uno ve a una escuela que se supone tiene tradición marcial, pedigrí, y tiene todas las credenciales que le respaldan su autenticidad, y uno observa ya las técnicas, y las técnicas resultan ser una completa basofia, pues se siente muy feo. O sea, a mí me decepciona muchísimo, ¿no? Ver movimientos que digo, a ver, ¿eso qué es eso? O sea, eso está triste. O se ven reminiscencias también de lo que fue el movimiento, pero que ya se ejecuta de una forma fofa, tibia, mal hecha, sin ningún realismo, sin ninguna potencia, solo una mera coreografía mal hecha, ¿no? Ese también hay que tomarlo en cuenta, porque cuando se transmite un conocimiento
ancestral, ¿sí? De boca en boca, de maestro a alumno, y luego ese alumno se vuelve maestro y luego adopta a otro alumno y ese alumno a su vez adquiere toda la herencia de ese conocimiento y luego lo transmite. O sea, esa transmisión de maestro a discípulo y sucesivamente tiende muchas veces a degenerarse y puede incluso llegar a perder su esencia. O sea, puede incluso llegar a ser otra cosa totalmente diferente a lo que la fuente o el maestro original enseñó, ¿sí? Y hay veces que puede mejorarse. O sea, hay veces que los discípulos posteriores, las nuevas generaciones, mejoran considerablemente las técnicas, ¿sí? Pero en muchos casos no. En muchos casos las van degenerando en meras coreografías, ¿sí? Y bailes que no tienen ningún sentido marcial. Tal vez son muy estéticas, tal vez hay mucho protocolo y mucho pedigrí alrededor, pero a la hora de la esencia del contenido no tienen nada que aportar. Esa es la realidad. Recuerdo una visita, esto estuvo muy interesante, muy curioso, me dio mucha risa, de Vladimir Putin. Recuerdo una visita de Vladimir Putin a Japón, una visita de Estado, y él, es conocido por ser amante del budo japonés y ser un judoka con una buena experiencia. No es un extraordinario judoka, pero es un judoka conocido que tiene mucha experiencia. También, como fue agente de la KGB, por ejemplo, tiene experiencia en otras formas de combate, como el sambo, ¿no? Combat sambo, etc. Entonces, y como buen ruso, pues muy práctico, muy guerrero en ese sentido, ¿no? Y fueron a ver una demostración de gala, así con toda la parafernalia, ¿no? Que le preparó el gobierno japonés de técnica samurái. Y la demostración fue muy triste, esa es la realidad. La demostración fue patética, ¿sí? Y Vladimir Putin es muy curioso porque se hace un movimiento. Cuando hacen el movimiento, un movimiento bastante feo, ¿sí? y sin ninguna, o sea, malísimo. Y entonces Vladimir Putin se queda así como, ¿cómo? ¿Ya acabó? Y todo el mundo empezó a aplaudir y él así como, hasta hizo así como, así hizo. O sea, hizo así como, ¿qué es esto, no? Y bueno, empezó a aplaudir porque, pues, la diplomacia, ¿no? Empezó así a aplaudir y ok, y así, pero no le gustó absolutamente nada, ¿sí? O sea, se quedó así como, ¿qué es eso, no? Y no es el único que se ha quedado con esa cara, ¿sí? Yo cada vez que veo, porque yo veo las demostraciones anuales de diferentes estilos, y cada vez que las veo, me voy decepcionando cada vez más. No de todos los estilos, lógicamente no. Hay unos que van evolucionando y van presentando cosas buenas, o siguen manteniendo su tradición, y su tradición es muy ortodoxa, muy rígida, pero tiene una cierta, dentro de su ortodoxia, pues tiene todavía una cierta marcialidad aplicable, ¿no? Pero veo otros estilos que tratan de proyectar una marcialidad práctica, y es una completa vergüenza, ¿sí? Y eso también puede ser resultado de eso, de una degeneración generacional, vamos a decirlo así. O sea, de que el discípulo va reinterpretando las técnicas, pero las va reinterpretando a su manera, con su poca habilidad o no con la genialidad de su maestro o de su antecesor, y entonces nos presentan movimientos bastante malos, ¿sí? Bastante malos. Ahora, hay algo que debemos de observar específicamente en Japón, y relacionado con las artes marciales, y este deterioro tan evidente de los estilos antiguos, porque en términos de artes marciales, que también son deportes, ejemplo, el sumo, el judo, el kendo, ¿sí? El karate, etcétera, son estilos que se mantienen con un gran nivel de eficiencia y de eficacia y de efectividad. El judo japonés es de lo mejor que hay en el mundo. El kendo, vamos a decir, el sumo, pues son niveles extraordinarios, ¿no? De técnica marcial. O sea, no es decir que todo el conjunto de artes marciales japonesas es una basura y ya quedó en el olvido. No.
para nada. Pero las artes marciales que todavía se mantienen, vamos a decir, dentro del ámbito deportivo y que constantemente están teniendo torneos y competencias, pues siguen manteniendo un enfoque muy práctico y entonces siguen manteniendo una eficiencia tremenda, ¿no? Pero cuando observamos artes marciales que se sustentan únicamente en su pedigrí y en su tradición, y que no hacen randori, que no tienen esta exposición a la resistencia y a la adaptabilidad y al resolver problemas técnicos dentro de un combate, etcétera, pues se va notando un deterioro evidente, ¿no? Y a su vez esas artes marciales se presentan como defensa personal también, se presentan las que no, o sea, tanto las competitivas como karate, judo, bla, bla, mucha gente se mete para defenderse también, no nomás para competir, sino muchos se meten por salud. Estoy hablando de los japoneses, en Japón. Muchos se meten porque es parte de su cultura, otros porque es saludable hacerlo, porque sus familiares lo hicieron, porque quieren aprender a defenderse, etc. Hay muchas razones. Y estas personas que se meten en estos deportes, normalmente, y que compiten y que están constantemente ahí, ¿no? Vamos a decir, probando sus habilidades y comprobándolas, pues siguen manteniendo una eficiencia y una eficacia, ¿no? En cualquiera de las modalidades, karate, judo, etc., ¿no? Pero hay otra línea de personas que practican otra línea de artes marciales que no tienen randori, que no tienen, vamos a decir, competencias. El ejemplo clarísimo es Aikido. Varias escuelas de Jiu-Jitsu, Koryu, Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu antiguo, no tienen randori, no tienen competencias. Varias escuelas también de Kenjutsu, etcétera, no hay competencias, porque es la forma en que se practica. Se practica únicamente en la modalidad de Ippon Geiko, de un ataque y una defensa, un ataque, una defensa y al piso y ya me defendí, ¿no? Y a ver, otro y otro y otro, ¿no? Otra técnica, etcétera, ¿no? Y estas escuelas, muchas veces la gente se mete también por salud, por tradición, también, pero también se meten por defensa, ¿sí? Para aprender a defenderse. Y el problema aquí es el siguiente, digo, problema y no, porque qué bueno que en Japón haya muy baja tasa de criminalidad, ¿sí? En Japón la violencia, hay otro tipo de violencia, sí, no puedo decir que no hay violencia, pero no es la violencia que experimentamos en otros países, ¿sí? En países de tercer mundo, en ciertas zonas de Estados Unidos o de Europa o de Medio Oriente, o sea, no tienen ese nivel de violencia. El japonés sigue, es muy curioso porque Japón sigue estando aislado de cierta manera, o sea, tal vez ya está hiperconectado, interconectado comercialmente, culturalmente, etcétera, pero al mismo tiempo es muy local. Es muy curioso porque el japonés que vive en Japón tiende a ser muy, muy local, en un sentido como muy provinciano, ¿sí? Desconocen muchas veces lo que ocurre alrededor del mundo, ¿sí? O lo oyen por noticias, etcétera, pero su realidad tiende a ser bastante amable, ¿sí? Aunque es el país más endeudado del mundo, Japón sigue siendo un lugar donde tú puedes caminar a cualquier hora de la noche, a salir, a cenar, a cualquier lugar, etcétera, y no te van a disparar en la cabeza, no te van a asaltar de la peor manera. Sí hay violencia, sí hay mafia, existe la yakuza, etcétera, pero vamos, es un país bastante seguro, muy, 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 muy seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando en una sociedad tenemos bajos índices de criminalidad, ¿sí? Y digamos que en ese sentido funciona, ¿sí? Las tradiciones marciales de esa sociedad, ¿sí? Empiezan a caer nada más en el aspecto cultural, se empiezan a ir por el lado cultural coreográfico, porque no hay una necesidad imperante de defensa, no hay una necesidad prioritaria, ¿sí? Para protegerse con esas técnicas antiguas, o no hay una necesidad de ajustar ese conocimiento ancestral a problemáticas modernas, ¿sí? Es muy diferente, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Donde muchas personas se meten a diferentes disciplinas porque sí sienten una necesidad prioritaria de defenderse. Aquí en México es muy común que la gente se meta al box, y se meten al box por salud y todo, y porque hay mucha tradición de boxeo en México, pero tú le preguntas a la gente y también, pues también para defenderme,
¿sí? O sea, sí hay una perspectiva de defensa. Nada más que la diferencia es que en el boxeo sí te agarras a madrazos a cada rato. O sea, digo, no siempre, no todas las personas que van a clases de boxeo hacen sparring, pero sí es muy común. Y otra cosa es que las técnicas que están aprendiendo, aunque una persona no haga sparring, la técnica que está aprendiendo de boxeo, por ejemplo, está aprendiendo una técnica vigente, está aprendiendo una técnica que es constantemente usada en combate, ¿sí? Muy diferente a las técnicas antiguas, que ya también sufrieron su propia transformación por esta, vamos a decir, tergiversación del conocimiento que se va dando generacionalmente, y que hoy por hoy nos llegan coreografías, o les llegan a los japoneses coreografías ancestrales, vamos a decirle así, y la gente aprende esas coreografías ancestrales que además, si retomamos a los maestros farsantes de 1600, 1700 que lograron sobrevivir, pues les están llegando farsas con mucho pedigrí. O sea, es que mi escuela proviene de tal Ryu y de tal maestro que vivió en 1800 o 1700 y las técnicas provienen de este clan samurái y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, todas las credenciales, todo el pedigrí, pero cuando ves las técnicas, pues sí, discúlpeme, tiene muchas credenciales, tiene mucho pedigrí su estilo, pero en términos de funcionalidad práctica para situaciones reales de violencia, es inútil, ¿sí? Es inútil. Y se molestan muchísimo cuando uno hace esos comentarios, esas observaciones. La gente no lo tolera, no le gusta nada que les digas que su estilo, que tiene 300 años de antigüedad y que tiene el Hombu Dojo en la provincia tal de Japón y tiene todas las credenciales por el gobierno japonés y es así como, ¿no? Pues tendrá todo eso, pero no tiene funcionalidad, no es práctico, ¿sí? Porque se ha enfocado en una coreografía, en una culturización, en mantener viva una tradición, pero ya dejaron a un lado la practicidad. O sea, las nuevas generaciones que siguen practicando esas tradiciones, incluso aunque esas tradiciones tengan técnicas o tuvieron técnicas realistas, hoy por hoy estas nuevas generaciones que no tienen la prioridad de defenderse y que no están viviendo en lugares de alta peligrosidad, pues se vuelve un mero hobby, se vuelve una mera coreografía. Porque la mayoría de los japoneses no saben cómo lidiar con una situación violenta. En todos lugares del planeta puede suceder lo mismo. Aquí en México también hay muchas personas que no saben cómo lidiar con un ataque de cuchillo o con una ráfaga de puñetazos. También aquí en México sucede. Pero hay una gran diferencia. Voy a hablar, por ejemplo, de México, o hablemos de Colombia, o de Venezuela, o de Ecuador, o de Perú, o de Honduras, o de El Salvador. La gente está mucho más expuesta a la violencia, a la delincuencia. La gente se vuelve mucho más colmilluda, se vuelve mucho más preventiva, se vuelve mucho más abusada, mucho más astuta, y muchas personas ya hemos tenido contacto directa o indirectamente con diferentes tipos de violencia. Entonces, cuando nos vamos a practicar algún arte marcial o deporte de contacto, pues, o defensa personal, pues lo estamos haciendo con eso en mente. Entonces nos volvemos mucho más analíticos, mucho más críticos y buscamos algo que realmente funcione. ¿Por qué? Porque en mi caso o en el caso de alguien más que vive en lugares con mayor índice de criminalidad, etcétera, pues podría ser probable que lo tenga que usar en una situación desesperada. No así en Japón, ¿sí? No así en Japón. Entonces eso contribuye al deterioro también técnico en términos de eficiencia de estos estilos. Y cada vez son coreografías cada vez más tristes, ¿sí? Y déjenme decirles que las grandes demostraciones anuales en Japón son únicamente, vamos a decir, autorizadas por el gobierno y por los institutos de cultura, de deporte, etcétera, a escuelas, ryus, que tengan realmente credenciales y pedigrí. No puede ir cualquier pelado a decir, ahora yo soy esto y puedo ir a hacer una demostración. Tienes que comprobar, ¿sí?, que tienes credenciales, que tienes pedigrí y que tienes tradición. Entonces, hay gente que dice, me ha comentado, ¿no? Oye, Bruno, es que hay personas que van a demostrar en estas demostraciones que no tienen las credenciales y que están ahí por X o Y razón.
Para nada, claro que sí las tienen, porque el gobierno como tal no permite que cualquier fulano invente una RIU de la nada y se ponga a hacer técnicas y movimientos. Incluso las RIUs más modernas, como por ejemplo podría ser Shorinji Kempo, que es una RIU relativamente moderna, o el Aikido mismo, pues ya tiene muchísima tradición, ya tiene todo el pedigrí, tiene todas las credenciales. Y cuando vemos algunas, no de Shorinji Kempo, sino de Aikido, vemos algunas demostraciones de Aikido, pues es más de lo mismo, más coreografía, más baile, más armonía, más estética que funcionalidad. Y las escuelas de Jiu-Jitsu, por ejemplo, que tratan de proyectar pura funcionalidad, muchas veces se ve muy triste, porque no tienen nada de funcional lo que están demostrando, absolutamente nada. Y una cosa que también observo que va increciendo en estas demostraciones es el ritualismo, es el costumbrismo, ¿sí? O sea, las personas llegan y saludan como se debe saludar, ¿no? El Seisan y Rei, o sea, saludan, hacen el Rei, ¿no? Desde posición hincados, etcétera, pero todo lo hacen con un exceso de protocolo también, ¿sí? 2 horas, o sea, de veras, no son 2 horas, pero es mucho tiempo de protocolo y muy poco tiempo de demostración, ¿sí? En lo que salen, se alinean, se quedan viendo, hacen el pasito para acá, hacen el pasito para allá, se saludan, se levantan, se van acercando, y luego hacen un movimiento, otro 2 más o 3, bastante malos, y luego otra vez se alejan y otra vez protocolo larguísimo. O sea, se ha vuelto muy protocolar, pero también esto no es nuevo. También yo he leído varios comentarios de la época de 1600, 1700, 1800, donde ya había críticas por el exceso de protocolo, tratando de compensar la falta de contenido y de realismo y de técnica, ¿sí? O sea, el costumbrismo es una buena tapadera para la obsolescencia técnica y la falta de conocimiento, ¿sí? Y eso también ocurre en las demostraciones y en lo que vemos hoy por hoy en Japón, ¿no? Entonces, fíjense cómo a lo largo de los años y de los siglos, sí se han mantenido tradiciones, algunas se han mantenido con un cierto grado de efectividad, incluso dentro de su propia ortodoxia, y otras cada vez van deteriorándose más y ya son un hazmerreír, porque ya realmente es muy triste lo que vemos. Tanto ryus de Jiu-Jitsu poco conocidas, como algunas más conocidas, así como artes marciales bastante conocidos. Por ejemplo, el Aikido se entiende como un arte marcial que enfatiza el aspecto espiritual y de desarrollo humano, y que su prioridad no es la defensa, ni la efectividad, ni la eficiencia. Aunque muchos maestros quieran proyectarlo así, pues no tiene nada de eficiente la ortodoxia que no se adapta a la realidad moderna de los seres que hoy estamos habitando este planeta, ¿sí? Con vamos a decir, el pensamiento de la tradición no se debe de tocar, la lealtad hacia las enseñanzas de los fundadores, etcétera, etcétera. Oye, pero es que ya nadie te ataca, o sea, nadie te agarra de la muñeca nada más, nadie se queda parado, te agarra de la solapa y se queda parado, nadie te pega con el canto de la mano así, o sea, no, la tradición y bla, bla, bueno, entonces no hay nada que decir. Y vamos, sigue la misma narrativa, ¿no? Tanto de las escuelas que tienen un poco más de seriedad y efectividad, y tanto las escuelas que son unas completas farsas, con todo y sus credenciales y su tradición y su sangre azul samurái, ¿sí? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Y con eso concluyo esta reflexión. A los practicantes, miren, que si tu enfoque y tu objetivo es el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, filosofar en la vida, darle énfasis a esa, vamos a decir, a esa forma de vida, ¿sí? Realmente no importa la coreografía en ese sentido. O sea, si lo que estás enseñando, si lo que estás aprendiendo, perdón, y practicando tiene poca funcionalidad,
práctica, pero no, vamos a decir, en la practicidad es muy poca el alcance, ¿sí? Pero en términos de desarrollo personal es mucho y te hace mucho bien. ¿Cuál es el problema? Sigue practicando el estilo que quieras, ¿sí? Es que yo voy a practicar porque me hace bien, ¿sí? Ok, fantástico. Yo tenía un compañero norteamericano cuando practicaba en Estados Unidos, Aikido, que platicábamos y nos hicimos amigos porque el primer comentario que me hizo y que en la plática fue de que él iba al Aikido porque le hacía bien. Para defenderse tenía su 38 especial. Así dijo. Así dijo. Yo no vengo a defenderme. O sea, para defenderme yo traigo mi 38 especial. ¿Sí? No me interesa el Aikido como defensa. Así me lo dijo. Yo vengo porque me hace bien, porque me gusta, bla, bla, bla. Esa es una congruencia que yo invito a que todos tengamos, ¿no? O sea, si tú estás muy consciente de que lo que tú estás haciendo es porque te gusta lo japonés, porque te gusta la disciplina, porque te hace sudar, porque es bueno el ejercicio, porque te sientes muy bien después de entrenar, porque tienes una serie de amigos y una fraternidad marcial muy bonita. ¿Qué más quieres? O sea, no debe haber una obsesión por la defensa, ¿sí? Aunque no sirva de nada o sirva de poco en situaciones reales de violencia, no importa. Si tú estás muy consciente y eres congruente de que tú entrenas por esta razón, ¿sí? Ahora, el error grave aquí, y lo he mencionado, bueno, tengo como 20 años mencionándolo y ya me aburre un poco, pero lo voy a decir. El error grave aquí es que las personas, ¿sí?, entrenen este tipo de dinámicas más enfocadas al ritualismo, al costumbrismo, a la tradición, al folclore marcial de un arte, etc. Y auténticamente crean férreamente que les va a servir en una situación violenta complicada. Contra un borracho que le suelta un golpe o contra una persona que no tiene muchas habilidades ni mucha fuerza, etc. Bueno, como cualquiera, te puede servir. O sea, te puede servir lo poquito, mucho que hayas entrenado en tu coreografía. Pero ya contra un malandro, contra una persona drogada, adrenalínica, eufórica, con un poquito más de colmillo peleonero, intuición combativa, etc., definitivamente las habilidades que puedas adquirir deben de estar a otro nivel de capacidad, pero definitivamente. Y puede ser que lo que estás entrenando no te da ese nivel de capacidad. Y aquí es reconocerlo, eso es lo más importante, y no autoengañarse, pensando que lo que yo entreno de forma folclórica tradicionalista me va a servir en situaciones modernas, vamos a decirle modernas, complejas de violencia. ¿Sí? Eso sería todo, eso sería todo. Incluso tú podrías ir con un completo farsante. O sea, puedes ir con un maestro que es un completo farsante, que enseña porquería y media, pero estás contento. O sea, auténticamente, ok, la gente dice que es un farsante, la gente bla, bla, las técnicas dicen que no sirven para nada, pero a mí me gustan. A mí me gustan. ¿Cuál es el problema? Si a ti te gusta, te sirve, te sientes bien, ¿cuál es el problema? No le veo ningún problema. Nada más sé muy congruente de no tratar de usar todo eso en una situación real, porque te van a lastimar seriamente. Ese es el único tema. El problema aquí es la confusión, la incongruencia de las personas. Ese es el problema, ¿sí? Y por más que lo digo, durante tantos años, la gente sigue muy confundida. Sigue pensando que lo que están haciendo de forma coreografiada, con ataques que no tienen nada que ver con las dinámicas de agresión modernas, siguen pensando que todo eso se puede aplicar fácilmente, ¿sí? O que tiene formas de aplicarse. O sea, no, bueno, yo no lo aplicaría lo que yo estoy aprendiendo en esta escuela determinada tradicional. Lógicamente no se aplica así en una situación real. Yo lo aplicaría de esta otra forma. Ok, pero lo estás pensando, no lo estás practicando. Sigues practicando de una forma ortodoxa tradicionalista, pensando que vas a ajustar en un momento adrenalínico de terror o de mucha desesperación, vas a poder ajustar fácil y rápidamente algo que nunca has entrenado. Ese es el problema aquí. Esa narrativa no funciona. De que estamos practicando principios de movimiento y entonces esos también nos puede funcionar
automáticamente en una situación violenta. Esa narrativa no funciona, ¿sí? Tienes que practicar exactamente el simulador, tiene que ser lo más cercano a la realidad. No un simulador que no tiene nada que ver con la realidad y luego pretender que a la hora de, ojalá nunca, pero si viene una agresión, pensar que sin haberlo simulado, sin haberlo entrenado, lo vas a resolver. Si lo llegas a resolver, es más suerte. Es más suerte, no es habilidad, es más suerte. Tuviste suerte, no habilidad realmente, ¿sí? Y eso también les molesta muchísimo, muchísimo a gente que cuando lo comenta. Lamentablemente yo me he ganado, pues no voy a decir enemigos, yo no los considero enemigos, pero mucha gente, pues soy una persona non grata, ¿verdad? Para muchísimas personas, dentro del ámbito marcial, dentro del ámbito táctico, esto es bien conocido. Soy como una persona, como una oveja negra, como un bla bla. ¿Por qué? Porque hablo de estas cosas, ¿sí? Entonces, pues no voy a dejar de decirlo, de comentarlo, no porque es lo que yo crea o mis creencias o mis ideas, mi ideología, sino porque me baso en evidencia, me baso en hechos, me baso en historia, me baso en investigación. O sea, entonces, aunque no les guste a algunos o a otros, pues la realidad, aunque no te guste, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, les dejo este video, espero les sirva muchísimo, que sobre todo les inspire. O sea, si quieren entrenar algo tradicional, practíquenlo, pero con congruencia, ¿sí? Si quieren que eso tradicional funcione en situaciones reales, tienen que hacer los ajustes en el entrenamiento y no pensar en que vas a ajustar tu tradición a la vida real en el instante que venga una situación de riesgo. Eso no es cierto. Y si lo logras, qué bueno, pero fue más suerte que realmente habilidad, ¿sí? Y si quieres algo mucho más práctico, funcional, y eso es lo que quieres, no tanto una forma de vida, pues entonces ve a las escuelas con los instructores, instructoras, a los métodos que se enfocan en la practicidad, no en el pedigrí, no en las credenciales, no en la sangre azul samurái, etc., ¿sí? Porque déjenme decirles que mucha gente utiliza y se escuda su obsolescencia técnica en términos incluso tradicionales y también en términos tácticos prácticos para situaciones modernas, lo escudan en toda una serie de diplomas y de certificados y de pedigrí. Clásico que llegas a una escuela y lo primero que te dicen es: mi maestro es fulano de tal, japonés, quinta generación del clan tal y no sé qué, y entonces toda la gente se asombra. Ay, no hombre, pues no, aquí sí es serio porque su maestro es japonés. No, aquí sí es serio, su maestro es japonés. No, sí. Te estás engañando, sí. Los diplomas en la pared, los certificados, ¿sí? Hoy por hoy, ¿sí? No significan nada y de hecho nunca significaron nada a menos que sean respaldados con la expertise y con la congruencia y con la honestidad y ética del profesor, ¿sí? No es que automáticamente, ay, mira, foto con el sensei tal, ¿no? O foto con un japonés o bla, bla, porque eso, así te lo venden, es la mercadotecnia marcial, así te la venden, ¿sí? Te venden como mi maestro tal y yo viví en Japón y bla, bla, y eso no es automáticamente algo que garantice que lo que vas a aprender ahí es de calidad, definitivamente. Recuerdo unos amigos que hacían zen, con esta historia me retiro, para que vean más o menos cómo está el rollo. Hacían zen, zazen, ¿sí? Meditación zen, bastante serios ellos. Y comentan que en un retiro llegó un japonés, ¿sí? Llegó un japonés, no recuerdo si fue en México o en Estados Unidos. Y llegó el japonés a dar el retiro, meditaron por 3 días, me parece. Y al último, cuando acaba el retiro y empiezan a hablar y todo, el maestro japonés propone que saquen el sake, ¿no? Y el alcohol y que se relajen en una comida y empiecen a tomar y todo, ¿no? Lo cual es lo más antibudista que hay. O sea, porque de hecho el fundamento estructural del budismo serio, o sea, de las enseñanzas del Buda, llámese Zazen, llámese Theravada, llámenle como quieran llamarle, es el no ingerir ni una pizca de ningún estimulante. Ningún alcohol, ninguna droga, absolutamente cero. Pero bueno, ya cuando el maestro después del retiro de Zazen
empezó a sacar pidió que sacaran las cervezas y el sake. Bueno, ahí ya vemos, pues serás muy japonés, pero no. Pero ahí no acaba el tema. El señor el Roshi, el Supermaster Zen, empezaron a comer y empezó a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Y se puso absolutamente hasta las chanclas. O sea, se puso totalmente borracho. Y ya totalmente borracho, se echó a llorar. Y empezó a decirles, yo en realidad no quiero ser maestro Zen, esto no me gusta, lo hago por un compromiso, pero, o sea... Y era un maestro que venía de Japón, ¿sí? Con todo el pedigrí, con todas las credenciales, y que uno podría decir, ay no, un japonés viene a darnos Zen y bla, bla, y resultó ser un alcohólico depresivo. Entonces, no se vayan con la finta, ¿sí? No se vayan con las apariencias. Primero, métete a la escuela, ve las clases, ve la dinámica, ve cómo enseña el profesor, cómo actúa. Incluso si te inscríbete y ese mes ponlo a prueba también. Pon a prueba la escuela, a ver si te gusta, qué cosas ves que podrían ser equivocadas y que las puedes platicar. Incluso puedes decirle al profesor, oye profesor, vi esta situación que no me agrada, explícamela, etcétera. O sea, que haya esa comunicación, pero que haya ese criterio y ese cuestionamiento de su parte para que si se llegan a inscribir en una academia, en un dojo, pues realmente caigan en un buen lugar y avancen en lo que ustedes realmente estén buscando. Les dejo ese video, espero les sirva muchísimo y nos vemos en un próximo en vivo. Hasta luego.